Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Baloncesto al Desnudo. Sé que han pasado varios meses, he estado con algunos contratiempos que no me han permitido llevar este proyecto como yo pretendía, pero lo importante es que ya estoy de vuelta, ya estoy aquí y quiero continuar, quiero empezar bien con esto porque la verdad es algo que comencé con muchas ganas y que no he podido llevar de la manera que quería, pero lo dicho, ya estoy aquí, así que vamos a hablar de baloncesto, que es lo que nos gusta, lo que nos importa y por lo que estamos todos aquí. Para ello, vamos a comenzar hablando del Madrid-Barcelona que se disputó anoche en Euroliga. Bueno, los que vieseis el partido, no hay mucho más que descubriros. El Madrid venció de forma contundente al Barcelona, un partido muy sólido, respondiendo especialmente en la defensa. Ya sabemos que el Barcelona está en crisis, no es ninguna sorpresa, la peor temporada en muchísimo tiempo para los culés. Y bueno, los blancos tuvieron a un Sergio Llull, como siempre, espectacular, a un Luka Doncic haciendo absolutamente de todo, a Gustavo Ayón jugando muy bien, a Machulis y Otelo Hunter con un trabajo sucio muy importante. En general, un trabajo muy bueno de todo el Real Madrid, un trabajo coral en el que quizá Rudy Fernández estuvo más atrás, Jeffrey Taylor tuvo minutos pero lo hizo bien. J.C. Carroll no destacó como otras noches en el tiro, estuvo algo flojo, pero en general fue un trabajo muy bueno de todo el equipo, y Pablo Laso planteó muy bien el encuentro frente a un Barcelona al que esta temporada le tienen tomada la medida. Dejándose a un lado, bueno, ya sabemos que el Madrid sigue siendo líder de Euroliga, tiene la ventaja de campo para los playoffs y que el Barcelona antes de este partido ya estaba eliminado. Pero quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de Barzokas, quiero hablar de Tomic y quiero hablar del Barcelona. Como punto de partida para este vídeo voy a hablar de la expulsión de Barzokas. Bien, yo entiendo que a un entrenador se le puedan cruzar los cables, es algo que nunca voy a comprender o a defender, pero en un partido tenso, en un partido importante, puedo entender que a un entrenador se le crucen los cables, se le vayan los nervios y que le traicione su cabeza. Pero ayer, en un partido como el que tenía el Barcelona, me parece que lo que hizo Barzokas fue más un show que otra cosa. No estoy diciendo ni mucho menos que lo hiciese aposta, pero en un partido como el de ayer, en el que tu equipo ya está eliminado de esa competición, es decir, te estás jugando tu orgullo solo, y la verdad que no le queda mucho orgullo al Barcelona esta temporada, esto es así, es un hecho. El show que dio Barzokas en el segundo cuarto con su expulsión fue realmente muy lamentable, es decir, la Mónica no estaba influenciando el partido, sabemos cómo es este árbitro, y no lo estaba influenciando. El Madrid estaba siendo superior y al Barcelona no le salían las cosas. Lo que no puedes hacer es, con la Mónica, un árbitro que no le tiembla el pulso, es de gatillo rápido para las técnicas y para dejar muy claras sus decisiones, ponerte como se puso Barzokas, es decir, no puedes salir al campo, encararte con él y reaccionar de esa manera. Previamente estaban realizando todo el rato gestos, aspavientos, con cada fallo del equipo, con cada decisión arbitral. Se le veía muy incómodo, no se le veía satisfecho, por supuesto, no debe estar satisfecho, pero no se le veía bien en el banquillo, en un partido que él ya sabía desde hace tiempo que no se jugaba en nada. Entonces, el show que dio en el segundo cuarto Barzokas con la expulsión, cómo encaró al árbitro, cómo se le puso a medio palmo y le dijo: tienes que respetarme. Bien, me parece que esto y la posterior agresión de Ante Tomic a J.C. Carroll, no señalada por los árbitros, son un resumen de lo que es el Barcelona esta temporada. Bueno, si habéis leído declaraciones, si habéis estado atentos a lo que pasó en la rueda de prensa, habréis leído que Barzokas dio algo de show en la rueda de prensa, no solo en la pista.
especialmente a dos preguntas, una sobre la Mónica y otra sobre su continuidad en el Fútbol Club Barcelona. Quiero hablar sobre ello porque yo fui el que planteó la pregunta de su continuidad en el Barcelona. Y he leído por Twitter, he leído prensa, sobre todo en Twitter, que es una maravillosa red social, pero muchas veces se malentienden las cosas o no se conoce bien lo que ha ocurrido y se cuentan las cosas sin saber lo que ha pasado. Entonces, quiero hablar sobre esto, quiero hablar sobre Barzocas, sobre lo que ocurrió realmente y, bueno, en general sobre la imagen que dio ayer el Barcelona, en especial el entrenador griego, que fue muy lamentable. Dejándolo de Ante Tomic a un lado, es otro tema, hablemos de Barzocas. Porque yo en el momento en el que expulsan al entrenador griego, yo ya me estaba planteando qué preguntarle en rueda de prensa. Durante el partido ya voy planteándome, bueno, qué podemos preguntar, qué no podemos preguntar y demás. Y era el momento para intentar sacar alguna declaración interesante en rueda de prensa. Sobre todo suponiendo que Barzocas iba a ir no muy contento a hacer frente a los medios. Y llegó pues como se esperaba. Su valoración del partido fue muy breve, apenas dijo que felicitaba al Real Madrid por la victoria y que ellos miraban al siguiente partido, comparado con Pablo Laso, que le encanta hablar prácticamente nada. Después de eso le preguntaron por la Mónica y aquí, aparte de poner la segunda excusa de la semana, ya sabemos que habló del cansancio, dijo, bueno, me quedo con dos partes de su intervención que son una incoherencia total. Empezó diciendo que había que preguntarle a la Mónica por lo sucedido, que la Mónica había sido la estrella del partido. Parece que Barzocas se fue al vestuario y no vio el resto del encuentro y no vio lo que hizo Sergio Llull. Y luego, lo segundo, que dijo que él no critica a los árbitros. Es cierto, Barzocas no suele criticar a los árbitros, pero se demostraba que ayer no estaba en sus cabales, que ayer se había ido completamente en una situación en la que no se tenía que haber ido. La Mónica fue la estrella del partido, no criticó a los árbitros. En la misma frase no encaja muy bien. Después de eso yo quería hacerle alguna pregunta, sobre todo relacionada con su posible final en el Fútbol Club Barcelona. Sí que es cierto que Rodrigo de la Fuente ha dicho que va a continuar, pero claro, ¿qué va a decir? Que no confían en él cuando les queda el playoffs de ACB. Obviamente tiene que decir eso. No sabemos si continuará o no Barzocas, es cierto que ha tenido lesiones, que no ha sido una temporada fácil, pero aún así la plantilla del Fútbol Club Barcelona es mucho mejor para estar donde están ahora. No les han ido bien las cosas, no será toda la culpa de Barzocas, por supuesto, pero desde luego la continuidad del griego es un tema que está ahí, no se sabe si continuará o no. Por lo tanto, yo quería preguntarle sobre este asunto. Obviamente no van a despedir a Barzocas cuando queda poca temporada y traer a otro entrenador. Si le despiden tras la Copa del Rey o en enero, etc. No a estas alturas de temporada. Pero quería preguntarle sobre algo así. Y mi pregunta fue si creía que este había sido su último partido con el Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Muchos me han dicho que es una pregunta lamentable, que está fuera de lugar, etc. Otros me han dicho que les parece bien la pregunta, que se debía hacer y demás. Yo personalmente creo, primero, que es una pregunta que se debía hacer. Es una pregunta que se tiene que hacer por el contexto. Tú, si eres Barzocas, el partido que has hecho, sobre todo con la expulsión, debes esperarte ya alguna pregunta, sí. Debes esperártela. Creo que se debía hacer la pregunta. Si no lo habéis hecho yo, seguro que lo habéis planteado a otra persona. No ahora, a lo mejor más adelante. Y aún así esto no quita el hecho de que se deba hacer, es decir, porque lo vaya a hacer otro no significa que lo tenga que hacer yo, pero realmente creo que era una pregunta que se debía hacer. He leído por Twitter a alguien que me ha dicho, algunas personas que me han dicho que creen que iba con mala intención, que iba con mala uva. Bueno, no iba con mala uva, la verdad que si la situación fuese al revés, si Laso hubiese hecho una temporada así, siendo su primera temporada en el Real Madrid, le hubiese hecho la misma pregunta. Porque al final creo que en rueda de prensa no es tan importante lo que tú preguntas, sino lo que te responden, que es al final lo que va a empezar los titulares, lo que va a estar en las declaraciones y demás. En la rueda de prensa las contestaciones suelen ser muy genéricas y siempre gusta tener declaraciones destacadas. Barzocas no se lo tomó nada bien y su respuesta fue, bueno, se me quedó mirando un poco enfadado. Yo entiendo esa reacción y me contestó que qué tipo de pregunta era esa. Yo le miré esperando una respuesta y me dijo que no lo pensaba. Esa fue su respuesta, no me esperaba, la verdad, mucho más, o a lo mejor sí, ¿no? Hay que intentarlo, si no lo intentas te quedas sin saber lo que podría haber pasado.
Esa fue su respuesta y hasta ahí, si se hubiese quedado todo ahí, no hubiese tenido ningún problema. Yo entiendo que la pregunta no le siente bien, pero creo que es una pregunta que debo hacer. Él, como un profesional, tiene que entenderlo y yo pues la debo hacer como periodista que estoy allí acreditado. El problema llegó después. Cuando terminó la intervención de Barzocas, se levantó el griego y mientras se marchaba, ya cuando había superado mi fila, cuando estaba ya encarando el final de la sala de prensa, dijo en voz alta, mirando a su jefe de prensa de Barcelona, dijo: no es un periodista, es un aficionado. A mí sinceramente me pareció una falta de respeto porque yo no le falté al respeto. Yo le hice una pregunta que le puede sentar mal, que la gente puede pensar que está hecha con mala uva, pero yo no le falté al respeto. En cambio él sí lo hizo. Y además lo hizo de una forma, me pareció muy cobarde, mientras se marchaba de la sala, sin mirarme. No me pareció bien. Entiendo que él estaba cabreado, que el partido no había ido bien y demás. Me parecieron unas formas, la verdad, muy lamentables. Es como si yo le hubiese dicho que su actuación del segundo cuarto fue una payasada. Fue una payasada, si lo hubiese dicho a él. Pues bueno, no me parecieron las formas, desde luego, me pareció bastante lamentable lo que hizo Barzocas durante todo el partido. Desde el minuto 1, cómo trató a los árbitros, cómo se estuvo comportando como entrenador y luego en rueda de prensa. Luego además el detallito del jefe de prensa de Barcelona, que mientras se marchaba, pues también se giró, ahora sí me miró y me dijo: te has lucido, chaval. Bueno, es una anécdota y me apetecía explicar el tema, ¿no? Hay gente a la que no le pareció bien la pregunta, yo creo que se debía hacer y bueno, si tuviese que volver a la sala de prensa, si estuviésemos otra vez en el día de ayer, volvería a hacer la pregunta porque creo que es la pregunta que se debía hacer. Así que bueno, espero haber explicado un poquito con esto lo que fue y sobre todo dejar claro que el partido de ayer para mí es un reflejo de la temporada del Barça. Pocas ganas, poco trabajo, lesiones por supuesto, no estaban ni Delman ni Faberani. Un entrenador lamentable, por así decirlo, su actitud, no en cuanto a calidad. Desde luego Barzocas ha demostrado qué calidad tiene. La agresión de Tomic, muy fea, y luego pues un tercer cuarto, por ejemplo, que ganaron por la calidad de los jugadores, por la calidad que tienen. Para mí el partido de ayer, desde el minuto 1 hasta la rueda de prensa, es el ejemplo de la lamentable temporada del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues este era el tema del vídeo, esto es de lo que quería hablar un poquito, principalmente del Barcelona y de las sensaciones que yo me llevé de la rueda de prensa, de lo ocurrido, de la pregunta y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado esta explicación. Los que no estéis de acuerdo con la pregunta, pues bueno, lo siento. Los que estéis de acuerdo con ella, pues me alegro mucho y a seguir. Voy a coger esto con muchas ganas. No tuve entonces el tiempo que se supone que voy a tener ahora, así que iré subiendo los vídeos, iré preguntándoos qué temas queréis y sobre todo pues iré actualizando sobre el Real Madrid y baloncesto. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.